Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio por las participantes son responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Change the Office. Les saluda Sandra Alegría y con el gusto de presentar con ustedes a nuestra invitada especial desde Chile. Ella es Diana Schachner, quien es psicóloga, psicoterapeuta. Hoy en día se desempeña como Head of People en SumUp Latam, donde ha construido el área desde sus inicios en la región. Y esto la ha llevado a aprender que liderar no se trata de tener todas las respuestas, sino de atreverse a tomar decisiones en la incertidumbre y sostener además conversaciones incómodas, adaptándose una y otra vez. Esto es algo súper oportuno para este episodio donde vamos a hablar de liderazgo que transforma cultura. Así que, pues bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Gracias a ti, Sandra, por invitarme. Es un honor que me inviten a hablar de cosas que me encantan, así que gracias a ti por la invitación. Pues bueno, a nuestra audiencia les compartimos que Diana y yo vamos a hablar en este episodio de Voces de Hispanoamérica sobre el papel del liderazgo en la transformación cultural. Queremos explorar cómo la congruencia del liderazgo moldea cultura y por qué el factor humano es la base adaptativa de las organizaciones, y también tocar cómo los líderes pueden combinar dirección estratégica con inspiración humana. Así que va a ser una charla que es ambiciosa en sus objetivos, pero que creo que va a ser completamente enriquecedora. Entonces, para entrar en el tema, Diana, quiero comenzar preguntándote, desde tu experiencia liderando personas en Latinoamérica, ¿qué significa que el liderazgo sea congruente con la cultura que la organización quiere construir? Es una excelente pregunta, Sandra, porque, mira, yo siempre lo digo, especialmente cuando contrato personas acá, eh, la cultura no es esto que las empresas hacen de poner un póster en la muralla de las oficinas precioso, con colores, nuestros valores. La cultura es lo que uno hace. ¿Ya? Y acá me tomo de un autor que es espectacular y que aprovecho de recomendar, lo que se llama Daniel Coyle, que tiene un libro que se llama El Código de la Cultura, The Culture Code, que él dice de manera muy específica, la cultura es lo que uno hace, no lo que uno dice. Ujú. Entonces, cuando tú hablas de que tú quieres tener un cierto tipo de cultura, lo que tú realmente estás diciendo es que tú quieres que las personas se comporten de una manera. Muchas veces yo veo que cuando las personas hablan de cultura, tienden a pensar que la cultura es algo etéreo, como esta Sí. cosa de la que todos hablan, nuestra cultura, nuestros valores. Pero eso en la práctica se ve en cómo nosotros nos conducimos, en las Ujú. decisiones que tomamos, en la manera en que nosotros nos tratamos. Entonces, ¿cómo eso se traduce en, tú ocupas una palabra clave, en la estrategia de la empresa? Cuando Ujú. tú piensas en una empresa, tú no solamente piensas en el producto que vas a vender, el mercado en el que lo vas a comercializar, los números que tienes que considerar para que el negocio sea rentable. Tú tienes que pensar en a quién vas a contratar, cómo vas a hacer ese proceso de contratación, a quién vas a promover y por qué. Todas esas decisiones vienen atravesadas por cuál es el tipo de cultura que yo quiero promover. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una cultura en donde yo premio a personas que son personas fieles, que son personas que van a estar contigo en las buenas y las malas, suena como un matrimonio, pero Sí. de cierta forma lo es. No, no somos familia, no nos confundamos y podemos hablar de eso en otro momento, pero eh, yo entonces tengo que conducirme de acuerdo a eso. Y eso parte, cuando pensamos ahora ya en el ámbito de la estrategia de personas, desde cómo yo estructuro un proceso de contratación, cómo yo voy a filtrar. Voy a filtrar a una persona que dice de que a él o a ella le importan las relaciones humanas. Voy a dejar en el proceso a alguien que le da lo mismo si es que su compañero miente o no miente. Esas son detalles,
pero todos esos detalles van marcando las decisiones que yo tomo que van a formar la cultura que quiero tener. Más adelante en el camino, eso tú lo ves también en los procesos de promoción. Si yo voy a promover una persona que entrega los resultados, pero a costas de que todas las relaciones de trabajo estén teñidas por tensión, por agresividad, yo estoy premiando a una persona por Sí. tener conductas que pueden o no estar alineadas con la cultura que yo digo que quiero tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos un cierto tipo de cultura, parece obvio, pero es lo que menos hacemos a veces. Tenemos que Ujú. procurar que nuestras conductas sean consistentes con esa cultura que decimos que queremos tener. Sí, por supuesto. Y esto me hace recordar alguna ocasión que precisamente yo en una empresa cervecera que trabajaba queríamos implementar un programa de cultura. Y entonces algún consultor nos decía, la cultura, la forma en la que se va a enseñar no es con los cuadros, por eso lo recordé con este ejemplo que tú decías. Y así esta Ex- analogía de cómo aprendemos cultura en nuestra familia o en las casas, ¿no? Decía, nunca te enseñaron, nunca colgaron cuadros. En esa familia el valor que consideramos es respeto o el valor es honestidad. No hay cuadros colgados en casa, ¿no? Anunciando los valores. Sin embargo, son estas pequeñas acciones las que hacen que se muestre cómo es esa forma, ¿no? Esos cómo con los cuales queremos regir, en este caso, ese sistema, ¿no? Exactamente. Y creo que algo que es igual de relevante es que creo que son muchas las empresas que asumen que es el rol de la persona de people, recursos humanos, Sí. tenemos tantos nombres, que somos nosotros los dueños de la cultura, ¿ya? Ujú, Yo hace muchos años atrás tenía el rol de people and culture y ujú, hoy en día mi rol es head of people, como tú lo dices, y ujú, desde un punto de vista filosófico, ujú. me da gusto que ya mi título no tenga el nombre culture en el título, cultura. ¿Por qué? Porque hay un mensaje en ese título. Cuando tú tienes la palabra cultura asociada al área de personas, recursos humanos, HR, como lo quieras llamar, las personas asumen que el que se hace cargo de la cultura es el de personas, es el business, el people partner, el Sí. HRBP. No, ellos son los de la cultura. No. Y acá es donde seguro vamos a hablar más de esto. Cuéntame si voy muy rápido porque yo me entusiasmo, pero nosotros desde el área de personas somos los champions, los campeones en impulsar estas prácticas, en enseñar estas prácticas. Pero si el liderazgo, los dueños de la empresa, el gerente general, el fundador, eh, si no son los mismos líderes, los primeros en creer en la cultura que quieren tener y en conducirse de acuerdo a esos valores, todo lo que puede hacer un área de personas es totalmente falso, porque estás tratando de cargar el peso completo de la empresa, pero tú no eres el que está operando en el día a día en cada equipo. No eres la que está teniendo conversaciones con las personas, la que promueve, la que da el feedback. Tú estás acompañando, pero son los Ujú. líderes los que lo hacen. Exacto, sí. Y me parece que cuando son los líderes que tienen esta posición en la cual son muy vistos, y ahí la relevancia de ir modelando con el ejemplo, ¿no? Pero esto obviamente pues también trasciende hacia cada persona que forma parte de la organización porque en conjunto van moldeando la cultura. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis para viajar un poquito en el tiempo y platicar que, pues realmente para que tú llegaras a este momento, entiendo que tu camino realmente no fue lineal. Comenzaste pues desde tu formación, ¿no? Como psicóloga clínica en este tema clínico precisamente, después en ámbitos comunitarios e incluso en el ámbito penitenciario, ¿no? Y creo que esto te dio una mirada muy profunda de la complejidad humana hasta que llegaste seducida al ámbito organizacional y esto pues también te hizo ver que realmente la organización es un espacio de crecimiento, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos mucho en común porque a mí me gusta mucho ver a la organización como un ámbito de crecimiento porque va
llevándose hacia otras esferas, ¿no? Al final, en las organizaciones hay personas que forman parte de una familia, de una sociedad, de un país, ¿no? Entonces, eso es lo que va generando cambio. Y esto, pues aquí también Peter Senge habla de cómo las organizaciones que prosperan son las que desarrollan capacidad de aprendizaje colectivo, ¿no? Mm. Entonces aquí quiero meter como este tema a la mesa de que hoy muchas organizaciones están redescubriendo que el factor humano es esencial para la adaptación y para el desempeño del negocio. Entonces, Diana, te quiero preguntar, ¿cómo se refleja esto en la forma en que las organizaciones están gestionando o deberían estar gestionando el liderazgo y la cultura? Sí. Wow, es como mucho, ¿cierto? Sí. Yo incluso cuando te escuchas como cómo las organizaciones no lo sabían, ¿cierto? Sí, sí, Eh, sí, por eso es como decir, lo pongo así como redescubriendo, porque es claro, algo que ahí ha estado en todo momento, pero que hoy cobra gran relevancia, ¿no? Y por eso es como más este acercamiento. sí, absolutamente. O sea, a ver, yo creo, para ordenarlo un poco, tú me hablas de adaptación y de desempeño, ¿cierto? Del negocio. Sí. Yo creo que primero para poder referirme a eso, es importante primero entender qué es el ser humano, ¿cierto? Y suena como una pregunta tremendamente filosófica y lo es. Sí. Pero creo que es una pregunta que no podemos no hacernos. Si nosotros tenemos un concepto de que el ser humano somos todos seres capaces de ser geniales, de ser personas que nos podemos autodirigir, que tenemos la capacidad de ser autónomos, de ser responsables, de ser inteligentes. Si nosotros partimos con ese concepto a la base, entonces nosotros estamos mirando a la persona con la que trabajamos con otros ojos. De hecho, Ujú, eso es algo, necesito decirlo, de lo cual yo me siento tremendamente orgullosa de trabajar hoy día en SAMAP, porque nosotros sí partimos de esa base, nosotros partimos de definir qué es el ser humano. Y suena, uno dice, cómo una empresa toma tiempo para definir, porque si no partimos de esa base, no podemos realmente construir todo lo demás. Y te ujú, explico. Si nosotros queremos que una empresa se adapte, que una empresa frente a un cambio en las condiciones macroeconómicas que hacen que el producto que yo hoy día tenía, que se estaba vendiendo en X valor, lo tengo que adaptar para que el valor sea menos, porque el contexto macroeconómico no me permite marginar como antes, yo tengo que cambiar mi estrategia de negocio, ¿cierto? ujú, Pero ujú. eso lo tiene que adoptar un ser humano, lo Sí, tiene que adoptar un equipo de personas. Y nosotros no somos máquinas. Creo que nosotras antes de esta entrevista nos conocimos un poco, hablamos de esto. sí. No somos máquinas. No, no existe ningún ser humano. Yo tengo dos hijas, ni el ser humano de 1 año, ni el de 90. Nadie es una máquina que no piensa y no procesa. Todos procesamos, tenemos sentimientos, tenemos formas de reaccionar frente a un cambio. Entonces, cuando nosotros buscamos que una empresa se adapte, lo que realmente estamos diciendo es que queremos que una persona, un grupo de personas, pueda tomar su realidad, entenderla distinto y cambiar su forma de operar respecto de esa realidad. Para Ujú, que eso ocurra, yo tengo que tener una forma de aproximarme a esas personas. Y yo puedo tener una forma que es, asumo que tú eres un robot o eres un ser no pensante, a quien yo voy a dar una instrucción y tú la vas a tomar al pie de la letra. Te anticipo que eso es un error. O puedo asumir que yo estoy frente a seres pensantes igual a mí, que tienen emociones frente a lo que yo digo, que procesan esas emociones, que pueden ser inteligentes, que tienen capacidad de ser autónomos, todo lo que ya te dije. Y al entregarles contexto de lo que está pasando, les entrego las herramientas para empoderarlos, para que puedan adaptarse a ese cambio. Y ujú. eso da este título de la organización se adapta. Sí. Entonces, ¿cómo yo entiendo al individuo que tengo frente a mí
sí tiene un cambio trascendental en cómo la organización finalmente se comporta. Y eso se liga a esto, a esta palabra clave que tú dices, el desempeño. Ujú, Porque nosotros, incluso cuando vemos una empresa en la bolsa, que a mí me ha costado años entender estos conceptos y hoy día yo los entiendo desde el concepto psicológico y humano. La empresa se está comportando de esta manera, la bolsa se comporta de esta manera, pero si tú lo piensas, al final detrás de esos números son personas que pueden tener un producto excelente, pero si la persona no está bien capacitada y no es capaz de salir a vender el producto correctamente, si ujú. quien está desarrollando el producto no tiene las herramientas para desarrollar rápido o tiene mala relación con el equipo de trabajo, probablemente va a desarrollar mal. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos en este sujeto, esta persona que es quien trabaja, sí incide profundamente en cómo eso termina incidiendo en la capacidad de adaptarse y la capacidad de desempeñarse del negocio como tal? Ujú. Sí, es que te escucho y me vienen tantos ejemplos a la mente porque pensaba, pues, en los típicos restaurantes, cafés que todos conocemos y hay algunos que sí pueden, logran mantener un estándar de servicio, por ejemplo, y muchos otros que no. Y entonces eso les afecta ciertamente en desempeño, en la forma en la que va evolucionando el negocio, ¿no? Eso es como lo tangible. Pero detrás, creo que mucho de esto que está es esta falta de reconocimiento del potencial humano que tú mencionas, ¿no? El reconocernos como seres humanos que tenemos potencial, que somos capaces de llevar a cabo algo y desde ahí es que nos vamos a desempeñar. Creo que cuando está esa creencia colectiva en la organización, eso arrasa cualquier estándar que pueda haber en un código escrito, porque ya lo estamos llevando a nivel de creencias, ¿no? Y Claro. entonces ya lo interioricé y desde ahí actúo. No es como que me sea un código de 3, 5 pasos, sino entiendo el propósito de lo que estamos Absolutamente. haciendo. Y mira, hay un libro, son tantos libros, a mí me encanta leer porque realmente te permite acceder a la experiencia de otros. Y hay un libro que es tan conocido, ¿cierto? Que es este libro de Netflix. A mí me gusta uno que se llama Powerful porque hay dos que son muy conocidos. Y ella, que es la líder de HR de Netflix, que su nombre en este momento se me va. Pero bueno, eh, y ella menciona de que una de las creencias que ellos tenían es que independiente del rol o de la senioridad de una persona, ellos tenían que ser capaces como grupo de liderazgo de transmitir cuál era la estrategia del negocio, cuál era la visión, ser capaz de dar contexto. Y si la persona no lo entendía, no era una falla de la persona, era una falla del liderazgo que no era capaz de ponerlo en las palabras correctas para que esa persona lo entendiera. Podemos entrar en un montón de detalles porque nunca existe lo blanco o lo negro, siempre hay áreas grises, pero tomando esto como un buen ejemplo, si es que, si es que nosotros operamos bajo ese tipo de pensamiento, tú ya estás operando con la idea a la base de que el ser humano es un ser capaz, de que es Sí. un ser capaz de entender, de que con el contexto va a poder operar mejor. Mientras que si tú lo ves, yo soy de los 80, yo cuando empecé a trabajar, yo vengo de esa época en donde habían jefes que decían, te pago para hacer, no para pensar. Alguna vez me pasó. Sí, Sí, me fui a ese lugar. Eh, ese tipo de jefatura no piensa en ti como un ser pensante, criterioso, con capacidad de ser inteligente y te desaprovecha tu potencial. Entonces deja ir esa posibilidad de que frente a un problema yo pueda ofrecer una solución innovadora que al otro no se le hubiera ocurrido, porque el otro quiere que yo lo haga exacto como el otro quiere. Hay ámbitos donde hay que hacerlo así, ok, no estamos hablando de esos procesos, protocolos donde no hay espacio para flexibilidad, pero estamos hablando acá de todos esos otros espacios en donde frente a un problema yo quiero empoderar a mi grupo de trabajo para que puedan mirar ese problema y tener soluciones creativas porque ahí está la innovación. exacto, sí. Y tocas un tema importante que es que los colaboradores, todo el equipo de personas que conforman una organización, pues es gente pensante y que esa es la razón de ser, ¿no? De su presencia en la organización.
Y esto lo contrasto con el estudio de Gallup, donde dice que solo 23% de los colaboradores tienen compromiso, ¿no? Entonces, como que por un lado está sucediendo esto de un compromiso bajo en realidad, y por otro lado este momento disruptivo en el cual esto de no te pago para pensar, sino para hacer, pues ya está llegando a un punto de quiebra importante, porque realmente aquí entra a veces cuestiones también de esta mezcla generacional, pero que yo me pregunto si realmente es lo generacional o que la misma evolución organizacional nos está llevando a ese momento en el que ya se requiere de un significado, ¿no? Porque esa frase me encantó, era un clásico y así funcionaban las organizaciones, ¿no? De tú hazlo, ¿no? Y porque lo dice el jefe y muchísimas frases en torno a eso que hoy ya no están completamente fuera de lugar. Mm. Entonces, esto me abre pie a esta pregunta precisamente de cuáles serían estas prácticas que ayudan a crear culturas donde los equipos puedan aportar este talento, puedan reflexionar, aprender, evolucionar en conjunto. O sea, yo creo que esto es una continuación de lo que venimos conversando. O sea, para yo sentir compromiso, yo siento la necesidad de estar involucrada, de ser parte. O sea, lo digo así, como si, si yo siento que tengo algo de autoridad sobre cómo se están haciendo las cosas, yo me siento más dueña de eso y lo siento mío y lo siento propio. Entonces, cuando tú me preguntas en el fondo como cuáles son esas prácticas que una organización puede tener, para mí pasa por liderar a través del contexto, es decir, obviamente yo quiero que tú hagas algo. Yo acá no estoy hablando de que les digamos a las personas hagan lo que quieran, no quiero que se tergiverse esto, pero también sé que se puede prestar para pensar en un tipo de trabajo que tampoco es no estoy apuntando a un tipo de trabajo en donde las personas vengan, hagan lo que quieran, se van, Ajá, no estoy sí, hablando no de es eso. anarquía esto. No es anarquía, gracias. Em, pero cuando yo voy donde ti y te digo, Sandra, este es el problema que tenemos que resolver. Esta es la razón por la que la tenemos que resolver. Esta es la visión de la empresa. Yo me aseguro de que mi equipo entienda dónde está parado, para dónde vamos, cuál es el rol que cada uno juega en ese contexto, en esa estrategia, y luego le doy el espacio suficiente a las personas para que dentro de su ámbito de responsabilidades y su capacidad de resolver problemas, porque todos tienen distintas senioridades, distintas habilidades y distintas responsabilidades, si yo les doy su espacio suficiente para decir, ¿cómo resuelves? Es distinta la manera en que yo puedo abordar un problema. Y yo sé, te lo voy a ejemplificar, porque esto suena muy teórico. Yo donde trabajo tenemos personas que son agentes de atención a clientes, ¿ya? Este es un rol que tiene responsabilidades y tareas que son más acotadas. O sea, no es una persona que puede decir, bueno, yo hoy día voy a decidir que no voy a atender cliente y voy a hacer otra cosa. No, porque nosotros tenemos un compromiso con el cliente. Pero dentro de esa atención, es, nosotros ahí le podemos dar el espacio y empoderar a esa persona en ese rol a ver cómo atiende a ese cliente. Cuando el cliente trae un problema determinado, nosotros le entregamos guías. Frente a este tipo de problemas tienes estas soluciones. Y uno podría decir, bueno, no son tantas opciones. Ok, pero son opciones, ¿cierto? Ujú. Porque para ese tipo de rol, con ese nivel de senioridad, con esas habilidades, estas son las posibilidades dentro de las cuales esta persona se puede mover y la empoderas y traes a esa misma persona a las reuniones de equipo y compartes los problemas y escuchas sus opiniones. Diferente voy a decirlo burdamente, al jefe antiguo
que decía, yo no le voy a preguntar a las personas que me reportan porque yo sé más que ellos. Y si yo me muestro como que no sé, van a pensar que yo no debería estar liderando el equipo, que eso es un error garrafal. Tú empoderas a la persona, la haces dueña, que es lo mismo que va a pasar con alguien que tiene un nivel de senioridad mucho más alto, en un rol que tiene mucha más responsabilidad, también tiene la posibilidad de innovar, de pensar, pero con una gama más grande de posibilidades porque es otro tipo de senioridad, o sea, su ámbito de responsabilidades se amplifica. Pero en Ujú. todo tipo de roles está la posibilidad de que yo me pueda adueñar del problema. Y ahí el compromiso es diferente, porque yo no estoy siendo tratado como un ser no pensante que tiene que acatar órdenes. Yo estoy Sí, siendo tratado con dignidad, con respeto, pero más que ninguna otra cosa, estoy vibrando, porque las personas inteligentes, y yo lo he visto una y otra vez, y voy a decir somos, porque yo también me siento inteligente, nos sentimos entretenidos cuando podemos participar de la solución de un problema. Y eso es un llamado muy fuerte de compromiso. sí, sí. Y todo esto que tú comentas me hace muchísimo sentido. Yo platicaba con un cliente precisamente de este tema del micromanagement, que se da mucho, ¿no? Y que es lo que buscan hoy en la organización, en este programa que estamos llevando, es romper esa parte, ¿no? Pero en esta conversación lo que abordábamos es qué pasa también con ese líder que no está logrando romper con este micromanagement. Muchas veces hay de fondo, y ahorita vamos a entrar a ese tema, también entre estilos heredados, estilos aprendidos, pero también miedo a lo mejor un poco a perder el control, ¿no? Y por eso hablábamos precisamente de que primer paso hicieran un mapa de eso, que es esto que tú estás comentando, sobre qué mapa o cuál es el campo de acción sobre el cual sus equipos se pueden mover, para que ellos vayan teniendo esta primera práctica entonces, y lo tengan en papel y entonces decir, ok, como laboratorio uno, ejercicio uno, mi equipo se puede mover dentro de esto. Estos son los riesgos, estas son las circunstancias, así es como lo quiero mitigar, ¿no? Y entonces lo van ejercitando y van desarrollando esa capacidad de habilitar, de empoderar y de soltar, ¿no? Pero Totalmente. pongo aquí este tema clave, que es este miedo que puede haber a veces en los colaboradores, perdón, en los líderes, o más allá del miedo que hay detrás de este micromanagement. Y aquí quiero meter a esta autora que yo sé que tú y yo somos super fans de Brené Brown, donde ella habla precisamente de temas de vulnerabilidad, ¿no? De esta vulnerabilidad estratégica y que creo que se conecta muchas veces con con todo esto que estamos platicando. Entonces ahí, pues mi pregunta sería, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto, primero? ¿Y qué comportamientos de liderazgo fortalecen o debilitan la confianza en los equipos? Sí, bueno, yo fan de Brené Brown, tomé su curso. Mira, voy a entrar en eso, pero quiero hacer un disclaimer porque creo que es importante. Em, el micromanagement tiene su lado bueno y su lado malo, porque no quiero estigmatizarlo. Ujú. Y esto lo voy a conectar con los comportamientos que uno puede tener para construir confianza, para que uno pueda gestionar a los equipos de una manera en que haya vulnerabilidad. Em, Cuando tú estás gestionando a una persona, tú tienes que entender que esa gestión pasa por etapas. Entonces, cuando llega una persona nueva a la empresa o estoy tomando a una persona nueva en mi equipo, no importa el nivel de senioridad, hay un periodo de tiempo que si es muy senior puede ser una persona por 2 semanas, si es su primer trabajo pueden ser los primeros 6 meses, en donde yo sí tengo que hacer micromanagement. Sí, Está bien, porque si no yo estoy soltando a alguien y nada en la mitad del océano y ahógate. Cuando no estás sabiendo soltar y sigues haciendo micromanagement y estás encima de la persona en cada paso que da y la persona ya lleva un buen tiempo y más o menos ya se maneja y tenemos un problema. Entonces ahora vamos a entrar en a qué la hay detrás, solución. ¿ya? Pero lo quería decir porque creo que a Sí, veces somos muy rápidos en ocupar ciertos conceptos y estigmatizarlos y yo lo hablo acá mucho acá con los líderes a quienes yo apoyo. Em, Mira,
Si usamos el concepto de vulnerabilidad que trae Brené Brown a la mesa, nosotros hemos crecido la mayoría con la idea de que nos tenemos que mostrar siempre enteros, sin error, sin falla. ¿M? Y yo creo que las generaciones nuevas han cambiado y eso es maravilloso. Entonces, si yo estoy en esta entrevista y me equivoco, Dios mío, trágame tierra, me equivoqué, entonces ahora nada de lo que dije valía porque me Sí, equivoqué. Y exponer mi vulnerabilidad, exponer ese error, hace en mi cabeza que se anule todo. Y eso le pasa a muchos. sí. Cuando yo empiezo a entender que equivocarme es parte del proceso, parte necesaria de la vida, de hecho no existe la persona que no se equivoca, que yo no me las tengo que saber todas, que yo soy igual de humano que tú, Ujú. la forma de relacionarnos es distinta y yo me puedo permitir ser vulnerable frente a ti. No es lo mismo, y esto yo siempre lo digo, que yo me pare frente a mi equipo y diga, "Ah, no sé qué hacer". No le estoy dando a mi equipo nada de confianza. Eso yo Sí, me lo puedo guardar para otro espacio con mis pares, con mi coach, con mi marido. sí, sí, sí. Todo tiene su momento y espacio. Porque igual tenemos que sostener a decir equipo, no sé, creemos juntos. Y esa forma de liderar, para algunos, es tremendamente intimidante. Ujú. Que posicionarme frente al equipo y decirles, necesito de ustedes para pensar qué vamos a hacer, para muchos tiene una creencia subyacente de, yo le estoy diciendo al otro, yo no debería estar en este rol Sí. porque yo no sé y te estoy diciendo, ayúdame. Cuando en verdad, una de las cosas que hace que un liderazgo sea más efectivo no es que tú seas experto en cada cosa, sino que tú tengas la capacidad de amplificar tu capacidad de agregar valor a través de otros. Ujú. Cuando tú ocupas a los otros de la manera correcta, ocupas en el sentido de, yo sé que tú eres inteligente, Sí, tú tienes algo que quizás yo no, y yo pongo mi vulnerabilidad sobre la mesa. Yo no sé, ayúdame. Digo algo, pero te doy el espacio para que tú me hagas un challenge, desafía lo que estoy diciendo. No para mostrar que yo soy una mala líder, sino para que podamos juntos, como dos seres pensantes e inteligentes, llegar a una mejor solución. sí. Cambia completamente la dinámica. Entonces, Ujú. si nosotros consideramos este concepto de la vulnerabilidad que trae Brené Brown a la mesa, con el libro que yo amo es Dare to Lead, Atrévete a liderar, Ujú. es transformador, porque de repente cambias tu foco de liderazgo desde este líder que todo lo sabe y si por un momento se rompe y no sabe algo, ¿qué hago? Sí. Y equipo entero tirita, a un líder que dice, yo no tengo todas las respuestas, pero juntos llegamos a eso y fortaleces al equipo de una manera brutal. Sí, completamente. Y bueno, pues mencionas este tema bien importante del error, ¿no? De poner esta vulnerabilidad y cómo eso nos abre la puerta para sumar y para crear en lo colectivo, que es parte de lo que hemos estado hablando. Y bueno, nos estamos acercando hacia el final de este episodio, pero pues yo no quiero dejar de mencionar que a la par de toda esta experiencia que nos has ido compartiendo, perspectiva, formas de pensamiento, aplicaciones y demás, también diriges un laboratorio de liderazgo personal con tus dos hijas en el cual, pues, tienes mucha oportunidad precisamente de hablar de este tema de no buscar la perfección, sino el mejor equilibrio posible, ¿no? Enseñar a priorizar, a negociar, etcétera. Entonces, pues, creo que esa dimensión personal siempre va enriqueciendo también al ámbito organizacional, ¿no? Es como un círculo virtuoso que se puede hacer y por eso es que nosotros creemos mucho al igual que tú con esta parte del potencial humano, pues en la importancia de mostrar también qué hay detrás de este rol organizacional en cuestión de tus aprendizajes, tus motivaciones, tus aspiraciones, ¿no? Entonces, te quiero hacer un par de preguntas, Diana, para ir cerrando sobre esto.
que es precisamente para conocer un poquito más de esta parte. Entonces, estas son preguntas de este juego que tenemos de Work Connections y la primera es, ¿qué te mueve más allá de tu rol profesional? O sea, ¿qué me mueve más allá de mi rol profesional? Es mm, mi familia, es dejar un legado. Eh, yo creo profundamente que la vida tiene sentido en la conexión. Creo que mientras más mayor me pongo, sin decir que soy mayor, pero mientras más pasan los años, me ha ido pasando que veo la vida como si estuviera en una película y voy viendo cada vez más con un zoom out, out, out. Y Ujú, antes yo veía la vida como con un zoom in, todo súper amplificado, y ahora me pasa que cada vez más me doy cuenta que soy una hormiguita en un mundo gigante ujú, y solo importo para las personas con las que hago conexión. Lo digo desde lo más positivo, no como algo negativo. ujú, Em, y por lo mismo, lo que más me importa son esas personas con las que hago conexión. ujú, Por mis hijas y mi marido, que son mi mundo, mis hermanos, mi papá. Yo amo mi familia. Para mí eso es algo que me sostiene en la vida. Saber que si si tengo una felicidad, tengo con quien reírme, si tengo una pena, tengo con quien llorar. Eh, Eso es algo que hace que mi vida tenga un sentido muy profundo. sí, y me encanta este ejemplo que dices del zoom in y zoom out. Creo que lo voy a adoptar. Y además se me hace bien valioso esto, porque sí, cuando te miras en el tamaño que uno realmente tiene con relación al universo, pues entonces es que comienzas a valorar las cosas de otra manera, ¿no? Y a cuidar la calidad de esos vínculos que tienes, porque pues entonces ahí es donde te das cuenta que es lo sumamente importante en tu vida, ¿no? Mm, sí. Y la segunda y última pregunta, Diana, es, si tú miras hacia atrás, ¿cuáles son estas 3 cualidades que te han hecho llegar hasta acá? Mm, mm. Creo que la primera es sin duda la autenticidad. Yo siempre he dicho, a mí, unas amigas del colegio me decían honestiana. Y yo decía, es como mi mejor y peor feature, pero mientras mayor me pongo, más digo que es mi mejor feature. Yo creo que nunca he podido sostener una relación que no sea genuina. No puedo, yo no soy poker face, para bien o para mal. Me, con el paso de los años he entendido que yo necesito ser fiel a cómo yo pienso y a mí misma antes que cualquier otra cosa, y esa autenticidad me ha llevado a ser capaz de hacerme cargo de quién soy de una manera que me ha llevado a autoliderarme de alguna manera, de mostrarme tal cual soy y de no cargar con el peso de lo no dicho. Y creo que eso de todas maneras me ha impulsado. Creo que otra cualidad de todas maneras es que yo sé que yo tengo una capacidad de comunicar buena. Eso significa que creo que sé articular mis ideas lo suficientemente bien para que el otro no me entienda, y eso sirve en mi trabajo, obviamente, pero también sirve para forjar buenas relaciones, porque cuando uno habla de las cosas que incomodan o de las cosas que uno quiere, poder hablarlas asertivamente, referirse al tema en lo específico y sin que se preste para tanta confusión y malentendido ayuda. Entonces, de todas maneras, yo creo que la comunicación es un arma súper poderosa. La gente siempre habla de soft skills. Alguna vez en algún paper leí que alguien escribía power skills en vez de soft, y para Ujú, mí eso fue así, de ahí en adelante, no existen los soft skills, son power skills. Es aquí, yo bien, creo que sí. tengo eso. Y yo creo que una tercera cualidad, no sé ponerle un nombre, pero creo que de manera consistente en mi vida, aunque algo me dé miedo,
lo hago igual. Y creo que eso también ha sido muy poderoso, porque me ha llevado a aceptar, a atreverme a tomar desafíos que adentro mío hay voces que dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Oh my God. Pero Sí. lo hago igual y me las ingenio y me he equivocado terrible en el proceso y a veces he acertado espectacularmente y aprendo, pero no me he quedado atrás por miedo a no hacer. Entonces creo que eso realmente ha sido algo que me ha diferenciado en muchos momentos. Ujú. Y si me permites agregar, recientemente leía de estos skills más relevantes para el futuro del trabajo, pero que ahora me vino a la mente porque dije, ese lo tiene Diana, porque mencionaban este learnability, ¿no? Que es esta capacidad de aprendizaje continuo, de adaptarte, de aprender, de reaprender y reinventarte, ¿no? Entonces creo que a lo largo de pues todo esto que has platicado, todos los libros que nos has citado, estas experiencias que has compartido, incluso esta diversidad de campos que has atravesado a lo largo de tu carrera, pues a mí me deja mucho esta experiencia de este learnability en ti, ¿no? Entonces, quisiera agregar esa parte. Bueno, pues concluimos entonces con esto nuestro episodio, Diana. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Yo he disfrutado mucho esta charla. Espero que para la audiencia haya sido igual de enriquecedora. Y si quieren conocer más de esto que hemos ido charlando y de temas precisamente de liderazgo, de antifragilidad, pueden consultar nuestro libro Mapa de Líder Antifrágil, disponible en Amazon, o bien visitar nuestra página www.impulsaconsultoria.com. Nuevamente, mil gracias, Diana. Saludos hasta Chile. Y pues esto fue un episodio más de Change the Office.